Y si te digo que todo comenzó con una simple contratación. Un trabajador con una condición visual previa, un examen de ingreso que no dijo lo suficiente. Y desde ahí, incapacidades, un trasplante de córnea, pérdida de capacidad laboral, una pensión que no llegó, un reintegro imposible y hoy, agotamiento emocional e intencional de renuncia por parte del colaborador. Lo que parecía un trámite se convirtió en una pregunta que ninguna empresa quiere enfrentar. ¿Estamos preparados para manejar esto con humanidad y responsabilidad? Hoy justamente Vivian y Paula nos ayudan a responderla. Bienvenidos a nuestro episodio. Bienvenidas, Paula y Vivian, a este episodio de podcast donde vamos a estar conversando con nuestra comunidad de seguridad y salud en el trabajo frente a temas importantes que ocurren dentro de las empresas y aún más dentro de esas empresas pymes. Hoy justamente pues venimos en esta conversación y es hablar de esas incapacidades, pero antes de comenzar y hablar de las incapacidades, quiero hacerles una pregunta que va a estar muy humana, pero a su vez demasiado profesional, y es, ¿por qué un caso como este que estamos viviendo adquiere un tema legal, un tema administrativo? ¿Cómo poderlo llevar a que se mueva realmente una empresa por completo? Esto nos lleva a que la empresa realmente haga casi que un pare o una alerta frente a esas incapacidades. Vivian, ¿cuál es ese punto de partida o qué es lo que debemos de tener? Claro, Lía, y para toda la comunidad. Este tipo de casos son casos que no se deben dar trámites solo como meras incapacidades o aspectos documentales, que es lo que a veces solemos enfocarnos nuevamente. Nos llega una incapacidad y lo vemos como una mera incapacidad. No, estos casos hay que trascenderlos porque son casos que impactan derechos. Una incapacidad prolongada se puede convertir en una estabilidad laboral reforzada y adicional a esto, eso puede impactar a toda la empresa y a todas las partes que están acompañando el trabajador. Entonces allí es muy importante que cada una de las personas que pueda impactar el proceso lo acompañe de la manera adecuada, con una trazabilidad idónea, porque de fondo se trata de personas, ¿cierto? De fondo estamos hablando de personas, de clima laboral, de cómo me siento emocionalmente. Entonces ahí la responsabilidad que tienen las empresas va muchísimo más allá de una mera trazabilidad de documentación o solo incapacidades. Paula, ¿cómo llevarlo también o cómo vivirlo desde ese talento humano y esa seguridad y salud en el trabajo? Bueno, Lida, yo creo que hay dos temas bastante importantes. Desde gestión humana, el componente de la selección del personal, a veces las empresas más pequeñas de pronto lo omiten. Y creo que es importante tener en cuenta que seguridad y salud en el trabajo, con gestión humana, desde el proceso de selección son uno solo. Porque a pesar de que el proceso tiene unas etapas donde eventualmente vamos a revisar un perfil de cargo, donde vamos a revisar unas tareas, unas actividades muy puntuales que debe desarrollar el colaborador que se va a incorporar a la organización, también cobra mucha relevancia dentro de ese mismo proceso los exámenes de ingreso, todo ese componente que luego le da de alguna manera como el punto de entrada a la contratación del colaborador, y que así como ahora nos decía Vivian, realmente es poder llegar a un punto de hacer trazabilidad cuando el empleado en ese desarrollo en la empresa va a tener una circunstancia como la que vamos a hablar en un momento. Súper, me parece algo importante y es que lo llevan ustedes a que no lo vivamos solamente desde un tema netamente documental. Revisemos esa parte humana, revisemos esos procesos reales dentro de las organizaciones que nos van a llevar
a proteger esa estabilidad de cada uno de los colaboradores. Me gusta lo que me acaban de decir y que realmente para nosotros desde el tema de seguridad y salud en el trabajo se nos vuelve a veces complejo que un talento humano, que una parte legal realmente nos tenga en esa visión de poder proteger realmente esa parte del trabajador. Aquí en esta segunda pregunta que les quiero hacer, sé que dentro de nuestra comunidad muy posiblemente no conozcan el caso de lo que estamos hablando, pero quiero hacerle la pregunta a Vivian y es, Vivian, en una frase, ¿cómo resumirías tú ese caso que estamos viviendo hoy, esa parte de esas incapacidades, para que nuestra comunidad tenga un entendimiento mejor? Claro, estamos hablando en este caso de un trabajador de un trabajador de una edad media que ingresó, tuvo un examen de ingreso en el que le arrojó una condición médica previa, ¿cierto? Y posterior al ingreso de manera efectiva, empezó una serie de incapacidades prolongadas, ¿cierto? Posterior a eso, tuvo algunas interrupciones de estas incapacidades hasta el punto donde se logró una calificación de pérdida de la capacidad laboral por todas las instancias que en ella se vinculan. Entonces tenemos primero fondo de pensiones, segundo junta regional y por último junta nacional. Y llega al punto donde, como no solamente depende de la calificación de pérdida de la capacidad laboral, continúa su situación médica, pero no logra la pensión. No logra la pensión porque él carece de algunos otros requisitos que son exigibles en estos casos, y llega al punto donde la entidad prestadora de salud, como ya se supone que está en una condición pensional, no le otorga más incapacidades, entonces la empresa se encuentra ya en un punto de una necesidad de reincorporarlo. Entonces allí generar una reincorporación adecuada, acompañada de todos los procesos legal, gestión humana, seguridad y salud en el trabajo, y que la persona se adapte adecuadamente. Básicamente a eso se traduce, digamos que el caso resumido, obviamente muy corto porque es un proceso que viene desde el año 2022, pero que ha generado un impacto alto en la compañía. Súper. Paula, frente a lo que nos cuenta Vivian, ¿cómo poderlo aterrizar a esa vivencia de talento humano y de seguridad y salud en el trabajo? Porque sé que aquí está ese foco fundamental y ese dolor real que nosotros, lo hablo desde seguridad y salud en el trabajo como profesional, que llegan esas incapacidades, pero que nosotros muy probablemente no tenemos ese acompañamiento real. Paula, ¿cómo aterrizarlo? Bueno, Lida, yo creo que la mejor manera es que en el área de gestión humana los subprocesos del departamento o del área se hablen, ¿cierto? Y cuando uno ve que hay unas incapacidades prolongadas, ¿cierto? ¿Qué es lo ideal? Que en este caso la persona que controla el proceso de nómina, ¿cierto? Y pago de seguridad social, tenga muy claro que una vez una incapacidad empieza a ser prolongada por más de 30 días, llegan unas etapas, ¿cierto? Que desde la misma norma de la seguridad social nos va creando unas alertas, ¿cierto? ¿Qué pasa al día 90? ¿Qué pasa entre el día 120 y el día 150? Luego, entonces, ¿qué pasa entre el día 150 y 180? Porque ¿quién asume el pago de las incapacidades, cierto? Y una vez, digamos, eso va ocurriendo en el pago de la nómina y el pago de la seguridad social, el área de seguridad y salud en el trabajo empieza a crear una serie de alertas, digámoslo así, y hacer un seguimiento juicioso al colaborador. Y aquí es muy importante lo que tú decías, no podemos desconocer esa parte humana, ¿cierto? De acompañar a esa persona en esa condición médica por la que está pasando. Entonces, ahí, en esos dos puntos, es muy importante que el Departamento de Gestión Humana tenga ese enlace entre nómina, entre seguridad y salud en el trabajo, y lo que ahora de pronto Vivian nos decía, también la parte legal. Aquí quiero hacerles algo y es,
Vivian y Paula, ustedes que son expertas en este tema de acompañar las empresas frente a estas reincorporaciones, a estos trámites de incapacidades, es fundamental entonces hacer esas mesas de trabajo cuando realmente, y ahorita lo decías tú, Paula, estar atentas a esas incapacidades mayores a 30 días. ¿Lo ven ustedes viable que podemos estar entonces gestionando esas mesas de trabajo? Sí. Esas mesas de trabajo se gestionarían con quiénes. ¿Cuáles son esas áreas que ustedes dirían tienen que estar aquí atentas a esa clase de incapacidades? Frente a eso, Lidia, es muy importante que las empresas tengan en cuenta que cuando se nos presentan este tipo de casos de incapacidades prolongadas, estamos hablando de incapacidades superiores a 30 días y que se van prorrogando continuamente, siempre es muy importante que hagan parte 4 áreas, es fundamental. Primero, el área de nómina y seguridad social, ¿cierto? Porque es quien de primera mano se entera cuando llegan las incapacidades, ¿cierto? El generar el alerta a seguridad y salud en el trabajo por examen, pues posincapacidad, seguimiento, acompañamiento. Recordemos que seguridad y salud en el trabajo debe generar prevención frente a esos casos y el acompañamiento. El área legal siempre debe acompañar porque hay momentos muy específicos que las normas nos indican dónde debemos acompañar, qué debemos activar, porque en estos casos diría yo que el silencio de las empresas, el silencio de las personas que están en incapacidad es uno de los peores errores que se puede incurrir. Y por último, un área de quizás bienestar o alguien que acompañe desde el bienestar al trabajador, de cómo se siente psicológicamente, cómo emocionalmente puede estar siendo afectado. Diría que una mesa acompañada de esos 4 profesionales con análisis adecuados, oportunos, continuos, puede incluso lograr que esas incapacidades que a veces pueden generar un dolor de cabeza se solucionen más rápido y de una manera más efectiva para los trabajadores y para la misma empresa en sí. Qué bien. Aquí mientras tú nos ibas contando, estaba yo aquí pensando y esta pregunta va directamente para Paula, que es el líder de talento humano en una organización grande frente a la parte de Colombia, ¿cierto? Y a su vez desde esas asesorías externas, Paula, ¿qué te llamó a ti la atención de este caso en particular frente al tema de talento humano y al tema de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, Lida, 2 cosas que ahora las mencionaba y era que es una empresa y al pequeña, ¿cierto? PYME, y al no tener realmente un proceso de selección se omitieron algunos procesos importantes que les hubieran permitido a ellos en algún momento darse cuenta antes del ingreso de la persona, no necesariamente para no contratarlo, pero sí para saber que están eventualmente ante un riesgo, ¿cierto? En esta contratación. Básicamente, no tuvo un proceso de selección adecuado y lo segundo, el examen de ingreso. El examen de ingreso siento que no fue lo suficientemente claro ni en sus recomendaciones, ni realmente luego, después de la incorporación de esta persona, para poder haber hecho un seguimiento adecuado a esa condición médica. Por tanto, si se hubieran agotado estos 2 procesos de manera adecuada, es muy seguro que la empresa no hubiera tenido un inconveniente en un tiempo tan corto, porque realmente ese colaborador ingresa en febrero del 2022 y las incapacidades empiezan a partir de mayo de ese mismo año. Entonces mira que si esos 2 procesos se hubieran hecho de la manera adecuada y tal vez más oportuna, la empresa hubiera podido tomar otras decisiones. Paula, o sea que aquí me acabas de dar algo que puede pasar mucho en nuestras empresas PYME, y es que en muchas ocasiones omitimos ese examen de ingreso, omitimos esa parte de esa revisión de las condiciones de salud del trabajador y por ende me voy a posicionar en ese liderazgo de seguridad y salud en el trabajo. Para nosotros se nos dificulta, o sea, cuando ya llega el trabajador nos dicen es que el trabajador tiene
va a empezar. Entonces, aquí veo la importancia y qué rico que si hoy nos están viendo empresarios, nos están viendo líderes de talento humano, realmente empecemos a visionar, a empoderar ese proceso, porque es el que nos va, por lo que nos están contando, es el que es la base fundamental para poder sustentar lo que la empresa está haciendo o no está haciendo frente a un colaborador. Entonces agradezco mucho, primero, todos estos aprendizajes que nos están entregando a nuestra comunidad de seguridad y salud en el trabajo. Y Vivian, quisiera hacerte esta pregunta. Muchas empresas, frente a este tema, lo hacen sentir que solamente pasa en las empresas grandes. Pero cuando lo vivimos en una pyme, ¿qué es el aspecto que cambia? Ok, guía, y a toda la comunidad. Frente a esto, lo primero a esa pregunta es decir que no solo es algo que impacte a las empresas grandes, ¿cierto? Incluso me atrevería a decir que es algo que tiene un mayor impacto, refleja un mayor impacto en las empresas pyme. ¿Por qué? Porque hay algo de lo que adolecen las pyme que quizás hoy las empresas grandes lo tienen un poquito más mapeado. Primero, las empresas grandes normalmente tienen una estructura organizacional importante, tienen procesos, procedimientos y personas expertas en cada uno de los temas encargadas de cada aspecto de los que mencionábamos por allá anteriormente. Pero las pymes, en cambio, son empresas más pequeñas que normalmente las personas encargadas se responsabilizan de muchos temas al mismo tiempo, en especial el aspecto legal. Entonces, el aspecto legal, el cumplimiento normativo está en cabeza de una persona que posiblemente haya leído, haya aprendido empíricamente, pero que realmente sus reflejos de educación no ha estado enfocada en ello, ¿cierto? Entonces, empezando cuando estructuramos los procesos, cuando vamos a seguridad y salud en el trabajo, entonces la estructuración de los exámenes médicos, el procedimiento para hacerlo, el cumplimiento normativo, el marco normativo de solo los exámenes médicos es bastante amplio. Entonces, quizás no impacta solo en las empresas grandes, impacta aún más a las empresas pequeñas y medianas, pero allí es muy importante y es asesorarse adecuadamente para que los impactos sean menores, porque normalmente, lastimosamente, las incapacidades prolongadas, el manejo de estabilidad laboral reforzada, cuando ya ha tenido todo un trámite y ya tiene un impacto final legal, el impacto es directamente a las finanzas. Y puede ser tan alto que puede generar incluso el cierre de una empresa. Entonces, allí desde la estructura es muy importante que se vayan acompañando adecuadamente. Total, Vivian, creo que ahí hablas de algo importante y es que al empresario también hay que hablarle y hay que hablarle desde esa competitividad y desde esa sostenibilidad. No solamente es una parte documental, esto va más a fondo, ¿cierto? Entonces, me parece importante lo que acabas de decir y es cómo poderle brindar a ese empresario competitividad y sostenibilidad desde estas sinergias, desde estas mesas de trabajo. Me parece fundamental lo que nos acabas de decir. Paula, frente a lo que nos viene diciendo Vivian, ¿cómo se siente esto desde seguridad y salud en el trabajo y desde talento humano? ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, Lida, muy importante dos cosas, y tú lo hablabas ahora desde el impacto. El impacto en las empresas más pequeñas, también Vivian nos lo decía, o sea, puede ser mayor que para una empresa grande por el recurso, ¿cierto? Sí. Entonces, las empresas pequeñas, lo normal es que su estructura organizacional tiene unos roles, digamos que en cabeza de una misma persona varios roles. Nos decía Vivian, puede que la parte legal, la parte administrativa esté en cabeza de una sola persona. Pues sabemos que cada uno podemos ser fuertes, ¿cierto? O desarrollamos habilidades y competencias necesarias para los roles, pero uno siempre es más fuerte en uno que en el otro. Entonces, muy importante, o sea, que desde gestión humana, seguridad y salud en el trabajo y la parte legal siempre se hable.
Eso es demasiado importante, no solamente para las empresas grandes, con mayor razón para las empresas más pequeñas. Súper. Paula, escuchándote, ¿cuál sería la primer señal de alerta que tendría que tener una empresa? Ahora, aprovechando que nos pueden estar escuchando también empresarios, ¿cuál sería esa alerta que que tendríamos que tener nosotros desde el área de talento humano y seguridad y salud en el trabajo? Bueno, respecto al tema que hoy nos lleva a este análisis, yo creo que son varios líderes. Insisto, desde gestión humana tenemos que alinear los procesos de talento humano en un ciclo de vida del empleado, ¿cierto? Que es desde la atracción, saber atraer el talento humano que necesitamos. Luego, cuando lo vamos a incorporar, tener muy claro cuáles son esos perfiles y para qué necesito, cuál es la contribución de ese cargo a la organización. Posterior a eso, hacer una buena selección del personal, porque eso me va a garantizar la eficiencia en los procesos. Posterior a eso, todo el proceso de contratación, ¿cierto? Cuando nosotros desde apalancamos el ciclo de vida de un empleado en la organización y lo hacemos también con una contratación definida en normativa legal, ¿cierto? O sea, lo dejamos allí claro en unas buenas minutas de contratos, donde nosotros hacemos unas afiliaciones a la seguridad social de manera oportuna. Posterior a eso, hacemos un buen desarrollo del talento humano, ¿cierto? Que desde dónde empieza, desde una buena inducción, desde un buen entrenamiento, porque a veces esas etapas del empleado las omitimos en las empresas pequeñas y es muy importante para asegurar de alguna manera el éxito del cargo que esa persona va a desarrollar. Entonces, no lo hablemos solo desde que eso es para empresas más grandes, no, las empresas pequeñas también pueden hacer procesos que se pueden alinear posteriormente a todo el proceso de seguridad y salud en el trabajo porque se trabajan de manera articulada. Total. Paula, creo que las empresas pymes viven la inmediatez. No estamos atentos a lo que puede llegar a pasar. Entonces, esa inmediatez yo creo que es la que nos está dando una mala jugada, posiblemente cuando entramos en ese análisis de esas incapacidades, de esos ausentismos, de esas pérdidas de continuidad que afectan la empresa y al empresario. En ese orden de ideas y de lo que venías hablando, que es sumamente importante, quiero hacerle la pregunta también a Vivian y es, ¿cómo nos articulamos frente a lo que Paula nos venía hablando de talento humano, de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo esas áreas nos articulamos con esa parte legal? ¿Qué es lo que nosotros también deberíamos de tener presente en esa parte legal? Hablando puntualmente el día del ausentismo y cómo manejarlo, considero que las empresas deben tener un conocimiento amplio de cuál es el ciclo de vida del ausentismo, ¿cierto? Porque no es lo mismo una incapacidad entre 1 y 2 días a una incapacidad de 30 días, a cuando llega a 90, a cuando llega a 120, 150. Paula, en las primeras preguntas lo relacionaba y lo mencionaba, pero cada momento es diferente. Y legalmente, si la empresa desde gestión humana, desde nómina, seguridad social, desde seguridad salud en el trabajo, no actúan en el momento oportuno de cada uno de estos ciclos del ausentismo, cuando ya llega el abogado, cuando ya llega el aspecto jurídico y el abogado te dice a ti, bueno, muéstrame qué pasó en el día 90, cómo procedió la nómina, qué pasó en el 120, qué pasó en el 150, y la empresa dice, no tengo nada. Entonces, allí el abogado le toca empezar a devolverse y es casi como empezar de cero. Entonces, lo primero es tener claro qué, cómo y cuándo debo comportarme yo, qué debo de hacer en cada uno de esos momentos especiales del ausentismo. Y cada rol de la empresa lo debe tener claro para que el abogado pueda generar ese acompañamiento adecuado. Perfecto. Vivian y Paula, pues vamos dando cierre a este primer ciclo de nuestro episodio, de nuestro podcast. Y para dar ese cierre inicial,
quisiera que ustedes nos hablaran en una frase corta qué debe esperar o qué debe de hacer la empresa cuando ya una EPS, cuando ya llega esa finalidad de ese ciclo, de esas incapacidades. ¿Qué hacer? ¿Cómo estar atentos? ¿Cuál es el método que debemos de tener? ¿Qué debemos estar haciendo nosotros ahí? Ok, Lía, frente a eso, yo siempre pienso en dos aspectos importantes. El primero, pensar humanamente en esa persona que está en ese proceso de incapacidades y qué necesita, ¿cierto? Porque puede estar psicológicamente afectado, pueden tener dolencias físicas, entre otras. Y segundo, no guardar silencio y generar acompañamientos oportunos e idóneos. ¿Qué quiere decir? Entonces me llega una incapacidad de 120 días, yo tengo que esperar que me llegue un concepto de rehabilitación. Si yo me quedo en silencio, puede que la EPS también se quede en silencio. Y puede que llegue el día 180, 200, 220 y no he hecho nada. Entonces es muy importante, reitero, y puedo volverme insistente en el tema, pero es conocer adecuadamente qué hacer en cada uno de los momentos. Para que cuando llegue ese momento, por ejemplo, de la reincorporación la hagan o la realicen de una manera tan tranquila, tan transparente, no solo desde lo legal, documental y demás, sino también pensando en la persona. Creería que el conocimiento te da poder. Y frente a eso, las empresas pequeñas deben de adquirirlo. Para dar cierre a este primer circuito de este episodio, ¿qué hace primero una empresa? Espera la respuesta de la EPS, activa un plan interno, activa seguridad y salud en el trabajo, activa parte legal. ¿Qué hacer? ¿Qué tendría que estar haciendo una empresa frente a este caso? Lía, frente a los ausentismos, considero que las empresas siempre van a actuar de manera preventiva. ¿Esto qué es? Establecer protocolos y procedimientos internos que permitan tener un plan adecuado a seguir en el momento en que se presente cada incapacidad o tipo de ausentismo al interior de cada organización. ¿Esto para qué? Para que no los tome por sorpresa, no estén actuando frente a quizás incendios que a veces se nos presentan y no sabemos qué hacer y mientras tomamos decisiones pasan los días y a veces cuando dejamos pasar los días la situación tiende a ser más gravosa. Entonces, no, tener protocolos internos, preventivos, saber a qué áreas impacta el proceso, cómo actuar, cómo proteger tanto la empresa y a la persona y mitigar de la mejor manera posible cualquier riesgo que se pueda presentar a la sociedad. Perfecto. Paula, ¿cómo llevarlo desde tu conocimiento y desde tu experticia con talento humano y seguridad y salud en el trabajo? Realidad, tú lo acabas de decir, desde gestión humana se debe trabajar de manera muy articulada seguridad y salud en el trabajo, porque la parte legal, sin soportes, la parte legal, sin unos buenos elementos que se le puedan entregar al abogado un día que le toque actuar ya la empresa, definitivamente sí, desde gestión humana, en ese expediente laboral que es muy importante tenerlo, muy completo, desde el proceso de selección hasta un buen retiro del colaborador, porque acuérdense lo que hablábamos ahora, el ciclo de vida de un empleado debe verse reflejado, obviamente, en el Departamento de Gestión Humana, en Seguridad y Salud en el Trabajo, en esa parte de la trazabilidad en los soportes adecuados para que el día que la organización requiera hacer una intervención desde la parte legal, pues estén debidamente soportados. Total. Bueno, chicas, entramos al corazón legal de este caso y me surge esta pregunta. ¿Qué hacer, Vivian, cuando está el examen ocupacional, pero no llega con recomendaciones? ¿Qué hacer ahí? Bueno, frente a esto es muy importante
primero, saber qué tipo de aliado tengo en la empresa que realiza los exámenes médicos, ¿cierto? Si el examen médico no me llega con recomendaciones, pues el mismo debe obedecer a que dentro del profesiograma la persona como tal no tiene ningún tipo de recomendación, ¿cierto? E ingresa adecuadamente porque creo en estos profesionales de la salud que lo realizan. Pero si a mí como empresa me queda la duda, sí debo solicitar una ampliación del examen y verificar si efectivamente hay algún tipo de recomendación. Y allá hay algo muy importante y es, hay un tema de confidencialidad de la información que yo no debo conocer como empresa, porque yo como empresa no debo tener acceso a la historia clínica del trabajador, pero sí debo de conocer las recomendaciones que puedan estar asociadas a un posible diagnóstico. Entonces allí desde seguridad y salud en el trabajo tener claro el profesiograma, tener un aliado estratégico en la empresa que realiza los exámenes, en esta institución prestadora de salud que realiza los exámenes de ingreso, y tener muy claros los roles que va a realizar al interior de la organización cualquier trabajador. Perfecto. Paula, tú que eres líder de talento humano y que trabajas muy, muy, muy de la mano con seguridad y salud en el trabajo, ¿qué deja de hacer seguridad y salud en el trabajo cuando llegan estos exámenes sin recomendaciones? ¿Qué poder observar desde tu experticia? ¿Qué has podido intervenir? ¿Qué has podido observar? ¿Qué nos podés estar indicando a nosotros como seguridad y salud en el trabajo que deberíamos de ponerle como ese zoom, esa lupa a esas acciones? Bueno, Lida, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes y el profesiograma es digamos, un insumo muy valioso. Las empresas muchas veces adolecemos de, con rigurosidad, ver cómo el perfil de cargo se puede asociar a todo, en este caso al profesiograma, para poder entender cuáles son los exámenes médicos que requiere un colaborador para poder hacerle el ingreso. Y muchas veces por los costos que estos ocasionan, pues realmente empezamos como a bajar el número de exámenes o donde se puede evidenciar ciertas patologías que son necesarias para luego seguridad y salud en el trabajo puede hacer un seguimiento más juicioso. ¿Qué pasa ahí con seguridad y salud en el trabajo? Que a veces simplemente hacemos un examen médico que lo normal es que sea osteomuscular y ya. Entonces nosotros no vamos y desde esa digamos que esa generalidad, seguridad y salud en el trabajo hace lo propio, simplemente con unas recomendaciones que son muy básicas, porque eso es lo que hace un concepto médico, en este caso un concepto médico laboral, dan unas recomendaciones muy básicas, pero luego omitimos hacer los exámenes periódicos, los exámenes post incapacidad cuando se requiere y estar muy pendiente de aquellas personas que vienen teniendo de alguna manera incapacidades reiterativas que a veces no, o sea, no asociamos esos diagnósticos con la nómina, porque la nómina también nos habla, ¿cierto? En gestión humana, la nómina, cuando usted ingresa el diagnóstico al concepto de incapacidad, eso ya te está marcando un norte, te está diciendo que esa condición médica está siendo reiterativa, entonces a eso hay que darle lectura de gestión humana para poderle dar insumo a seguridad y salud en el trabajo y hagan su tarea. Súper, acá hablamos de sinergias. Realmente lo voy a hablar desde seguridad y salud en el trabajo. No es solo, es un aspecto global para toda la organización y ojalá hoy nuestra comunidad, los gerentes, nuestros líderes estén viendo este podcast y estén revisando que tener seguridad y salud en el trabajo no es solamente una documentación, no solamente son los estándares mínimos, no es solamente pasar una autoevaluación ante una LL, ante el ministerio, sino lo que realmente emerge para una empresa. Entonces, todas las áreas tienen que ver, lo hablabas ahora, Paula, y es
la parte de nómina, que a veces la vemos como tan aislada y no es tan aislada. La parte legal que es fundamental para nosotros, pero que pocas veces la tocamos para que nos acompañe. La parte de talento humano, que siendo la mamá de nosotros desde seguridad y salud en el trabajo, muchas veces la vemos muy alejada, no está tan en sinergia con nosotros y hoy eso es lo que ustedes nos están entregando. Me encanta poder tener esta conversación y que ustedes como expertas nos estén entregando esos aprendizajes. Pero antes de continuar con la próxima pregunta, quiero que me den un tips. Y es, hablamos de los profesiogramas. Y cuando hablamos de los profesiogramas, hablamos de las IPS que nos acompañan. Para nuestras empresas PYME, a veces eso cuesta llegar a esos profesiogramas. ¿Qué desde la experticia de ustedes dos nos pueden dar a nosotros como tema de seguridad y salud del trabajo? ¿Qué hacer? ¿Cómo tener esa plática con esa IPS para que realmente sea de la mejor manera hacer esas alianzas, hacer esa revisión de esos exámenes, hacer adecuadamente lo que la empresa requiere? ¿Quién me...? Lida, yo creo que hay dos factores importantes y tenemos no solamente en este caso, la empresa que nos provee los exámenes médicos, sino también la IRL y las empresas que por alguna razón ya conocemos que tenemos intermediarios y que podemos por norma acceder a ellos. Entonces, mira que tenemos que conocer es quiénes son nuestros aliados para poder trabajar un profesional, porque a veces las pequeñas empresas, por el recurso que lo entendemos que es vital, entonces decimos, no, es que el profesiograma me va a costar. No, yo a veces también puedo levantarle la mano a una ARL que también tiene médicos muy expertos, que obviamente si yo tengo unos perfiles de cargo muy bien construidos, me van a ayudar a entender esa dinámica del profesiograma y luego a favorecer de alguna manera que si el problema es costo, entonces que ese otro aliado, que es el proveedor de exámenes médicos, pueda apalancarse de dónde, pues de ese trabajo que ya se hizo en algún momento con los médicos de la IRL. Yo creo que ahí es saber quiénes son nuestros aliados. Eso es muy importante. Perfecto, Vivian. Yo le agregaría algo y es desde la empresa hacer un trabajo que eso lo pueden hacer internamente muy juicioso y es en los perfiles de cargo, ¿cierto? Porque para yo poder llamar a ese aliado que Paula menciona, que son supremamente importantes, pues tengo que suministrarles a qué se van a dedicar mis trabajadores, ¿cierto? Y mis colaboradores al interior de la organización como tal. Entonces creería que sería lo primero yo trabajar internamente en esos perfiles y hoy hay múltiples herramientas que incluso no tienen un costo elevado, que pueden hacer uso de ellas para poder crear un buen perfil y de ahí llevarlo a un excelente profesiograma. Perfecto, me acaban de dar tips y chicos, se los recuerdo. Entonces, es hablar de y analizar un perfil de cargo, luego buscar esos recursos que podemos llegar a tener también internamente en la empresa y tercero, buscar esas alianzas que tenemos. Sí, creo que aquí lo fundamental es busquemos realmente cómo poder acompañar al empresario. Es que también muchas veces lo dejamos, es que tiene, pero ¿cuál es el deber ser? ¿Cuál es el deber ser de cada una de las áreas? Fundamental lo que nos acaban de decir, ya entonces sabemos cuáles son esos tips específicos que tendríamos que tener para poder acondicionar, para poder saber frente a esos perfiles de cargos que a veces nos cuesta tanto poder llegar a tener dentro de las empresas. Paula, para dar continuidad con nuestro podcast, cuando una incapacidad se alarga, ¿qué no debería de hacer una empresa? ¿Qué escenarios no debería tocar? Bueno, Lida, yo creo que el peor escenario al que una empresa le puede apostar es quedarse en silencio. Porque a veces pensamos que el ir y tocar la puerta del empleado, saber cómo está ese empleado, en qué condiciones está el empleado, obviamente desde un aspecto, como lo decía ahora Vivian, humano. Eso es muy importante. Porque después de tocar esa parte humana del empleado,
es entender que él se va a sentir atendido por la empresa y te va a entregar el insumo que necesitas como empresa para empezar a trabajar tu parte legal con el ausentismo, con lo que tenemos que empezar a hacer, qué va pasando en cada etapa y si nosotros nos quedamos calladitos, pues el empleado no nos va a entregar esos insumos. Lo que sí va a pasar es que se siente desorientado y aquí viene una parte muy importante y es cuando por esa ausencia de pago ya también está la parte emocional, económica para un empleado involucrada y realmente esto juega en contra de la empresa. Total. Vivian, desde esa parte legal, ¿qué no debería de hacer la empresa? Yo concuerdo con Paula. El guardar silencio es, yo creo que el peor error que puede cometer sin duda alguna. Además, porque la empresa no se puede sentir sola frente al tema del manejo de incapacidades. Y es que la norma, ya lo he mencionado en varios momentos, pero lo reitero, trae muy específico qué hacer cuando se presentan las incapacidades, cómo puedo activar yo la EPS, cómo puedo activar yo un fondo de pensiones, una junta regional o una junta nacional que digamos que son las entidades que hacen parte del sistema de seguridad social y que acompañan estos procesos. Entonces, primero guardar silencio. En esos casos a veces los trabajadores se sienten un poquito abandonados, Paula lo mencionaba ahorita, y empiezan a ver a la empresa no como ese aliado que me va a ayudar a superar mi situación, sino como, entre comillas, un enemigo que antes está buscando, lo voy a decir abiertamente, terminarme el contrato en mi condición. Y a veces esa no es la idea. Entonces la empresa debe tramitarlo de tal manera que ayude al empleado a superar, ya sea con una reincorporación efectiva, porque no siempre va a terminar en una pensión, pero que termine o en una reincorporación efectiva adecuada, satisfactoria, o que termine en una pensión de invalidez, también de la mejor manera posible, pero que el trabajador vea en la empresa desde el ámbito legal ese acompañamiento, y no lo vea como un enemigo, porque cuando lo ve como un enemigo, dificulta mucho el proceso legal, porque el trabajador le oculta información a la empresa. Entonces si le llega un concepto de favorabilidad, no puede que no le llegue a la empresa, no se lo comparten oportunamente, entonces hay términos que vencen, hay términos que se cumplen, donde yo puedo presentar un recurso, si posiblemente la calificación no fue satisfactoria, o si tengo que hacer un reporte a la ARL o al Ministerio de Trabajo. Entonces, sin duda, guardar silencio y no estar atento del empleado es el peor error, porque le resta oportunidad a la empresa de actuar oportunamente dentro de lo que le permite la norma. Perfecto. Hablábamos de lo que no debería de estar haciendo la empresa. Paula, ¿qué sí debería liderar seguridad y salud en el trabajo en este caso? Lida, pues yo creo que en este caso seguridad y salud en el trabajo, un aspecto muy importante y es el acompañamiento al colaborador en cada etapa de esas incapacidades o de ese ausentismo, porque la norma es clara que hay que hacer al día 90, que hay que hacer entre el día 120 y 150, que tengo que estar esperando en este caso por parte de la IPS, qué pasa en ese día 181 con el fondo de pensiones, quién sigue pagando, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, seguridad y salud en el trabajo no es el que va a buscar el recurso económico, sí apalanca esas acciones para que gestión humana y quien esté encargado de la parte de la nómina sí esté levantando la mano de manera oportuna. ¿Para qué? Para que pueda también ser autogestionable muchas veces el colaborador, porque eso es otra cosa que pasa muy en las empresas más pequeñas, y es que a veces asumen por desconocimiento pagos que no les corresponden, ¿cierto? Entonces, a partir del día 181, el fondo de pensiones debería ser quien asuma esos pagos y a veces las
las empresas siguen asumiendo esos pagos de incapacidades y luego sí se les dificulta a ellos volver a generar ese recobro, ¿cierto? A la EPS porque, o perdón, en este caso el fondo de pensión, porque el fondo en últimas puede empezar como a buscar de alguna manera no hacer ese pago directo a la empresa, sino al empleado. Y aquí es donde vuelve y se activa esa parte legal que Vivian nos decía ahora. O sea, si nosotros por desconocimiento lo empezamos a hacer de esa forma, luego le estamos creando una dificultad solo a la empresa, sino también al colaborador. Y aquí es donde se vienen a vulnerar algunos derechos. Total. Aquí con relación a esa pregunta que estamos haciendo, ven ustedes entonces que es fundamental el acompañamiento, es fundamental que la empresa, teniendo un caso como este, que el que estamos revisando el día de hoy, busque asesorarse inmediatamente cuando estén en esas etapas de esas incapacidades. Ven ustedes esa necesidad, es algo específico, es algo que debería de estar haciendo la empresa. Sí, es supremamente importante. Además, porque lastimosamente hoy el sistema de salud no es el más efectivo y es una realidad que yo creo que todos conocemos. Y en muchas oportunidades pasan cosas como las siguientes. Tenemos un trabajador, con el caso que venimos tratando, viene incapacitado, 90 días, resulta que no le dieron la incapacidad con el especialista, entonces él va al médico general y lo que le dan es una incapacidad nueva. Sí. Y vuelve y empieza el conteo. Y entonces nos encontramos a veces con empresas pequeñas que nos dicen, no, es que tengo un trabajador que me lo están incapacitando desde el 2012, pero nada que lo califican. Y cuando uno va y mira ese histórico de incapacidades, tiene un número de incapacidades de prórrogas, vuelve a empezar y tiene otro número de incapacidades de prórroga, vuelve a empezar. Entonces el sistema de salud nunca le da esa continuidad al proceso hasta llegar, digamos, que a esa calificación, que es lo que en muchas oportunidades buscamos. Entonces allí el acompañamiento y el seguimiento juicioso a esos casos es muy importante. En estos casos la oportunidad de la acción es fundamental. Entonces también allí es fundamental la asesoría para poder generar las acciones oportunas e idóneas que se requiere según el caso. Total. Lida, y ahí complementando lo que Vivian nos acaba de decir, toca un aspecto muy importante y es los diagnósticos de las incapacidades en la parte legal. Porque no es lo mismo no decir que hay una incapacidad ininterrumpida por un mismo diagnóstico que cuando es una incapacidad ininterrumpida pero con diagnósticos diferentes. Porque el conteo de las incapacidades para ese tema legal sí es muy importante. A nosotros la norma también nos indica en qué momento actúa, ¿cierto? Para ese concepto de favorabilidad o no, ¿cierto? Luego, entonces, ¿cómo hace para que lo asuma a partir del día 181? Y el fondo sí va y revisa esos diagnósticos médicos. Entonces, acá muy importante que Seguridad y Salud en el trabajo y la nómina siempre estén articulados revisando eso que está pasando en el día a día con las incapacidades. ¿Para qué? Para poder tener ese sustento en el momento en que la parte legal tenga que actuar. Total, creo que aquí nos dan, muchachas, y la verdad es que esas conversaciones y esas mesas de trabajo son fundamentales que no se ven dentro de las organizaciones de una pyme. Estas conversaciones y esto que estamos viviendo el día de hoy, realmente lo llevamos a la comunidad y lo hemos vivido porque trabajamos como equipo, lo vivimos en las empresas que asesoramos y que creo que es fundamental que hoy le demos una alerta a todos nuestros líderes de seguridad y salud en el trabajo, que aquí es donde tenemos que empezar a generar esos diálogos, esas revisiones, esos análisis exhaustivos frente a un ausentismo. A veces lo dejamos pasar, lo dejamos, ¿cómo decirlo? Dejarlo, sí, lo dejamos pasar sin prestarle la atención suficiente.
cuando pasan estos casos, que es donde ustedes nos han acompañado en nuestras empresas, llegan y nos abren estos ojitos y que realmente hemos aprendido mucho de ustedes. Chicas, Vivian, te voy a decir algo y es que viene un punto importante y es que viene el concepto desfavorable, ¿cierto? De este colaborador. ¿Eso qué significa? Que la empresa ya no debe de hacer nada, que la empresa se queda quieta. ¿Qué debería o qué pasa cuando esa parte de ese concepto de rehabilitación nos da desfavorable? Bueno, Lida, primero, en ningún momento la empresa se debe quedar quieta. O sea, ni siendo favorable ni siendo desfavorable. Porque cada uno tiene unos momentos muy específicos. Pero en este caso puntual que hemos venido manejando, que fue un concepto desfavorable, primero es la oportunidad de ese concepto, ¿cierto? El concepto de rehabilitación tiene un momento muy claro que debe ser emitido por la entidad prestadora de salud, EPS, entre el día 120 y 150 de incapacidad. Ahí te voy a interrumpir. ¿Han hablado ustedes de los días, de los 120, de los 180? Quisiera que nos, si en este momento se pudiera dar, que si nos dan como esa especificidad de esos días, porque lo veo clave para ustedes cuando llegan a la empresa y nos piden a nosotros como el tema de seguridad y salud en el trabajo y que cuando estábamos haciendo la sinergia con este caso, pues solicitaban ante seguridad y salud en el trabajo, ante la parte de nómina. ¿Por qué es tan importante esos días? Los días de incapacidad o el ciclo de la incapacidad en su totalidad es muy importante porque así lo trae la norma, acorde a unos momentos muy específicos de qué debe pasar según el número de días continuos o de incapacidades ininterrumpidas que tiene un trabajador, ¿cierto? Entonces empezamos con incapacidad un día, ¿cierto? Sabemos que entre 1 y 2 días paga el empleador, 3 días adelante paga la entidad prestadora de salud si es una incapacidad de origen común, ARL cuando estamos hablando de incapacidades de origen laboral desde el día 1, listo. De ahí ya empezamos cuando estamos hablando de una incapacidad como es este caso de origen común, llegamos al día 30. El día 30 es una incapacidad prolongada, es el máximo número de días que normalmente otorga las EPS el especialista. Y allí pasa el primer momento y es que si lo reincorporan después de ese día, seguridad y salud en el trabajo debe hacer un examen por incapacidad. Si no se reincorpora, sino que continúa la incapacidad y llegamos al día 90, en el día 90 se activa nómina. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que revisar el porcentaje que le pago de salario al empleado, ¿cierto? Dependiendo del salario, de la remuneración que venga el empleado. Entonces ahí ya vemos cómo nos articulamos cada una de las áreas y por qué siempre hablamos de un equipo interdisciplinar. Cuando ya llegamos al día 120, como hoy vamos pasando como de 30 en 30, cuando llegamos al día 120, ojo, empresa, a partir de ese momento, la EPS debe emitir algo que se llama concepto de rehabilitación. Y ese concepto de rehabilitación es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es el que va a determinar el momento de calificación de pérdida de la capacidad laboral. Si estamos hablando de un concepto de rehabilitación favorable, esto quiere decir que el colaborador va a seguir un tratamiento hasta cierto momento donde revisan nuevamente su rehabilitación y proceden con la calificación. O puede que lo reincorporen próximamente. Si hablamos de un concepto desfavorable, ¿qué es lo que ocurre? Esto quiere decir que al día 180 la EPS suelta lo que corresponde a pago de incapacidades y a partir de la incapacidad 181 la asume el fondo de pensiones. ¿Sí? Una vez el fondo de pensiones asume la incapacidad, no la paga directamente a la empresa, sino que se la paga directamente al trabajador. Por eso es que Paula ahorita mencionaba el tema de que a veces asumen costos que posiblemente sean difíciles de ser reincorporados porque lo que normalmente hace el fondo es que lo paga directamente. Incluso todos los fondos tienen procedimientos internos para asumir ese pago de incapacidades directamente a los trabajadores.
¿Qué pasa allí? Entre el día 181 y 540 de incapacidad, sigue asumiendo las incapacidades el fondo de pensiones. Y a partir del día 541 lo asume la entidad prestadora de salud. Entonces, miren, es un tiempo prolongado que puede que no haya una calificación de pérdida de la capacidad laboral, que podemos tener incapacidades que pueden llegar a los 1.000, 1.500 días tranquilamente, dependiendo de los tipos de diagnósticos y más aún si no actúo oportunamente. Entonces, por eso es tan importante tener esos momentos muy claros. ¿Por qué? Por ejemplo, si llego al día 541 y le sigo desconociendo las incapacidades al trabajador, puede que ya yo allí entre como empresa a vulnerarle derechos, porque sería yo quien debería asumir el pago de esas incapacidades y generarle el recobro a la entidad prestadora de salud. Entonces, por eso es que nos han visto constantemente hablar de la importancia del conteo de los días y de actuar en el momento adecuado. ¿Sí? Entonces, retomando la pregunta inicial, que era el concepto desfavorable, y por qué es importante actuar como empresa en esos momentos, aunque yo diría que sea el concepto de rehabilitación desfavorable o favorable, siempre tenemos que estar muy atentos, pero puntualmente en ese por qué. Y es porque entre 120 y 150, retomo el tema, se emite ese concepto. Al día 181 lo hacen en el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una calificación de pérdida de la capacidad laboral. Y que dependiendo del porcentaje que le den de pérdida de capacidad laboral al trabajador, pueden interponer un recurso. ¿Sí? Dependiendo de la necesidad. Entonces ahí legalmente toca estar muy atentos, cuál es el concepto, qué pasa, si conviene o no interponer un recurso para que sea la Junta Regional, que sería la instancia a seguir, emita un nuevo concepto o incluso llegar a la Junta Nacional. Entonces allí es muy importante tener claro y actuar en esos momentos y tener muy de cerca al trabajador. Porque el trabajador es el que de primera instancia o en primera medida se da cuenta de esa calificación. Y en muchas ocasiones no presentan los recursos cuando los deben presentar y pierden oportunidad. O sea que ahí hay que estar atento al colaborador, haciéndole el seguimiento, acompañándolo frente a esas acciones, porque también puede llegar a tener un desconocimiento. Claro. Y es pertinente que lo pueda llegar a tener. Paula, cuando, además de la enfermedad que nos llega, empiezan esos problemas de pago, de recobros, ¿qué se rompe dentro de la organización? ¿Cuál es ese aspecto que uno dice, ojo, que aquí ya tenemos que empezar también a acompañar la empresa frente a esos recobros o esos cobros que hay que hacerle a las entidades? No sé si nos puedes hablar un poco de esos escenarios. Bueno, Lida, y es muy importante tener en cuenta que la normativa también de el recobro de las incapacidades expresa en decir cuánto tiempo tenemos nosotros como empresa para transcribir una incapacidad, ¿cierto? Que también debemos ser muy oportunos para eso. Que te voy a interrumpir ahí, Paula, y me disculpas, que pocas veces lo hacen con la rigurosidad que se debe dentro de las empresas, porque esa es una de las falencias que encontramos cuando llegamos a asesorar. Cuando empezamos a revisar esa parte de esas incapacidades, es una de las acciones que entramos inmediatamente a hacerle ver al empresario que no está recobrando las incapacidades como son. Así es. ¿Es así? Es así. ¿Por qué? Porque entonces resulta que a veces no tenemos en cuenta la norma. Volvemos a lo mismo. La norma es clara. Nos dicen unos días exactos para poder hacer de manera oportuna la transcripción de las incapacidades. Posterior a eso, cuánto se puede demorar una EPS para pagarnos esas incapacidades, ¿cierto? A las empresas. También nos dice claramente que hay unas sanciones también para las EPS cuando no lo hacen. Entonces aquí hay un tema muy importante y volvemos
a que gestión humana es un aliado de seguridad y salud en el trabajo y seguridad y salud en el trabajo es un aliado de gestión humana y de la empresa. Porque en la medida en que tengamos conocimiento de esa normativa y la apliquemos y estemos atentos al recobro de las incapacidades, pues realmente estamos contribuyendo a que la organización no pierda dinero. Porque cuando vemos que la norma también es clara y nos dice que solo retorna el 66%, el 66.67% del IBC que pago al colaborador a la seguridad social, entonces no hacer un buen seguimiento, pues ahí es donde las empresas, por eso a veces no tomamos medidas en el control de ausentismo, por eso a veces nos parece que los indicadores de seguridad y salud en el trabajo no nos sirven para nada y resulta que sí, que cuando nosotros hacemos clic en revisar la nómina, ese ausentismo con seguridad y salud en el trabajo, cuáles son esos diagnósticos que nos están siendo reiterativos en la organización, sí nos está dando un insumo muy valioso a la empresa para poder atacar ese ausentismo. Y ahí es donde nosotros vemos cómo un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo, aliado a gestión humana y a la alta dirección, toma mejores decisiones. Total, me encanta escuchar eso y me encanta cuando lo vivimos dentro de las empresas porque ahí es donde generamos impacto. Creo que si algo ha funcionado y nos ha dado como esa libertad de posicionarnos hoy y poderles estar hablando a esa comunidad de seguridad y salud en el trabajo con esta parte de experticia, es eso, lo que hemos podido hacer en sinergia, poder construir con los empresarios y que gracias a ustedes han hecho reconocer verdaderamente lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, me encanta escuchar eso porque hoy justamente le estamos dando una voz diferente a seguridad. Entonces, bueno, chicas, continuamos acá y te voy a hacer esa pregunta, Vivian, con el caso que venimos trabajando. Teniendo una calificación alta de pérdida de la capacidad laboral del colaborador, porque no hubo pensión allí. Bueno, es muy importante tener en cuenta que los requisitos de pensión son claros en la norma, ¿cierto? So, hay dos requisitos fundamentales puntualmente cuando estamos hablando de un grado de pérdida de capacidad laboral alto, y es que para adquirir la pensión de invalidez hay dos requisitos. Una calificación igual o superior al 50% de pérdida de capacidad laboral. En este caso que estamos hablando de una pérdida superior al 77%, que allí es algo que pasa y es que nos llega esa calificación y uno dice, ay, se pensionó ya inmediatamente por invalidez. Y no, hay un requisito que a veces se nos olvida, que es el segundo y es muy importante, y es contar con 50 semanas de cotización en los últimos 3 años previos a la fecha de estructuración de la calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, la calificación tiene dos elementos importantes: el porcentaje y la fecha de estructuración, que es la que me dicen desde qué momento el trabajador adquirió esa pérdida de capacidad laboral. Entonces, en este caso, estamos hablando de un caso que inició por allá, data del 2022. Estamos hablando de una calificación del 77, la repito, pero la fecha de estructuración fue el 2022. Entonces resulta que cuando fueron a mirar el requisito de semanas cotizadas, resulta que el trabajador solamente tenía 25 semanas. Y recordemos que él entró en la empresa en febrero y empezó las incapacidades alrededor de mayo. Entonces, cuando ingresó a la empresa había alcanzado a cotizar 3 meses, eso es alrededor de 12, 13 semanas aproximadamente. Y antes de eso no había tenido cotizaciones. Entonces, claro, ¿qué es lo que surte automáticamente? Y es una negativa por el fondo de pensiones por no cumplir esos dos requisitos. Total. Paula, ¿qué enseñanza nos deja esto para seguridad y salud en el trabajo y talento humano? Bueno, Lida, lo que pasa es que como enseñanza, que todos los procesos
del ciclo del empleado son importantes. ¿Se acuerdan ahora que hablábamos de la atracción? ¿Se acuerda que hablábamos del proceso de selección? Entonces, qué importante que nuestros procesos tengan unos documentos previos, ¿cierto?, a esa contratación, donde tengamos una idea de cómo está ingresando ese colaborador a la organización, ¿cierto? Si bien es cierto, no para excluirlo de la contratación, pero sí para poder tener claridad de qué puede faltar al momento que se nos pueda generar un caso como el que estamos viendo. En este caso puntual, pues la persona ya venía con una condición médica que no había sido adquirida en el 2022. Era una condición médica que llevaba aproximadamente 11 años más. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido información relevante como un examen de ingreso con la información pues, que requería la empresa. Eventualmente hubiéramos tenido la información de esas semanas que llevaba él de cotización, ¿cierto? Seguramente la empresa hubiera podido tomar otros caminos, no desconozco que de alguna manera hizo un alto en el camino, empezó a asesorarse legalmente, pero encontró muchos baches en esa documentación que requería para hacer un proceso adecuado. Digamos que ahora, cuando ya nosotros pues, hemos retomado ese análisis de la información, ya la empresa conoce hoy mejor cuáles son esos elementos que les hubiera favorecido, pero no todo es malo, o sea, ya hoy esa organización o esa empresa le ha dado tanta validez a este proceso o a esa experiencia con este colaborador, que hoy sus procesos en talento humano son muy diferentes. Entonces, no lo veamos como algo que hoy básicamente para esa organización pudo haber sido un tema complejo, pero que sí hoy con lo que estamos haciendo podemos darle luces a estos empresarios y a las personas que nos están escuchando, pues yo creo que ya vamos a ir llevando por mejor camino este tipo de condiciones médicas para un empleado. Paula, llegamos a la parte del reintegro. ¿Qué hace que un reintegro sea humano de verdad? Que no sea solamente formalizarlo, sino que se sienta ese acompañamiento humano para ese colaborador. Aquí quiero que seamos claros, que nos digas aspectos importantes de qué hacer dentro de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, Lida, yo creo que hay dos aspectos muy importantes. Y el primero es revisar si el cargo y las funciones que el colaborador venía desempeñando hasta antes de tener las incapacidades, pues, o el diagnóstico con el que viene, puede volver a reintegrarse de manera eficiente bajo ese mismo esquema. O definitivamente lo que tenemos que revisar es si hay una reubicación laboral para el colaborador. Eventualmente en las organizaciones podemos tener cargos similares o funciones que él pueda hacer y no necesariamente nos va a llevar siempre a tener un perfil de cargo nuevo. O definitivamente sí, todo depende de, ¿cierto? Que es muy importante en el fondo y es que entendamos que el reintegro laboral es tratar de buscar la mejor opción para la organización y para el colaborador para hacer cualquiera de las funciones de la mejor manera, eficiente y que haya productividad también para la empresa. Porque a veces lo que hacemos en las organizaciones es que le tenemos susto al reintegro porque pensamos que la persona no se va a poder desempeñar de manera eficiente. Entonces yo creo que ahí es muy importante ese análisis de ese puesto de trabajo y posterior a eso, digamos que esa capacitación al colaborador en esas nuevas funciones, hacer un entrenamiento juicioso para que se adapte de la mejor manera y posterior a eso poder seguir haciendo una serie como de seguimientos al proceso del colaborador de tal manera que pues pueda favorecer la adaptabilidad de él a ese nuevo cargo. Perfecto. Vivian, desde esa parte legal, ¿qué decir
para ese reintegro? Ya sea reintegro o una reubicación laboral, que eran las dos opciones que daba Paula hace un momento. Es muy importante documentar cada uno de los pasos que se dé para ese proceso, ¿cierto? Normalmente lo primero va a ser un estudio del puesto de trabajo que tenía el colaborador, o buscar qué otro puesto de trabajo pueda ser apto según las recomendaciones o las restricciones laborales que le den al colaborador una vez haya el levantamiento efectivo de la incapacidad. Entonces, documentar adecuadamente ese estudio del puesto de trabajo. Segundo, si lo voy a reubicar en un puesto diferente, revisar cuál es ese perfil y cuáles son las funciones nuevas que va a cumplir ese colaborador. Entregárselas que sean firmadas efectivamente, y allí es muy importante porque a veces lo hacemos de manera muy informal, sobre todo las pequeñas empresas lo ubican, lo ponen en un puesto de trabajo y no lo colocan a firmar. Entonces en un momento de evidencia jurídica, cuando ya hay un proceso, si llegamos por alguna razón a él, se convierte en la palabra de la empresa contra la palabra del trabajador. Y allá hay un tema de derechos, y en este caso, pues, se entiende que quizás puede ser el trabajador el más vulnerable dentro del proceso y va a tener quizás un poco más de firmeza o de credibilidad su palabra. Entonces, por eso la parte documental es tan importante. Entonces, que el colaborador conozca esas nuevas funciones, ese nuevo rol que va a desempeñar, que sea medible, que podamos medir la productividad de lo que va a ejecutar, cómo lo va a hacer, que reciba un entrenamiento efectivo, porque no es simplemente entregárselo y ya, sino también entrenarlo nuevamente, porque hablamos de una persona que viene con unas incapacidades ininterrumpidas, prolongadas, que posiblemente ha estado por fuera de la vida laboral 180, 540 días o más. Entonces, entrenarlo efectivamente y realizar seguimiento de la efectividad de ese cambio. Es muy importante porque puede haber un caso donde el colaborador simplemente no le guste y deje de asistir al trabajo porque no quiera. Entonces, la empresa, ¿qué va a hacer frente a eso? Tiene una persona que no ha sido pensionada, se ausenta, pero a veces nos quedamos quietos. Entonces, no, es muy importante ese seguimiento y, en caso de ser necesario, activar el reglamento interno de trabajo. Total. Vivian, Paula, venimos a un terreno más sensible, y es que llega el momento de que el trabajador, pues, llega a esa reincorporación, pero a su vez también llega a un punto donde quiere renunciar, ¿cierto? Quiere renunciar por agotamiento, quiere renunciar porque no se siente bien, porque no está como en esa parte emocional. ¿Cómo debería de reaccionar la empresa? Esa es una pregunta. La segunda sería para Paula. ¿Qué puede hacer gestión humana? ¿Qué puede hacer seguridad y salud en el trabajo frente a este agotamiento, frente a esta renuncia de ese colaborador? Entonces, comenzamos con Vivian. Bueno, frente a eso, Lía, es muy importante tener en cuenta que si es una renuncia, es una voluntad del colaborador. Debe ser una decisión libre y voluntaria de la persona, ¿sí? Ahí lo que tenemos que entrar a revisar como empresa es cómo me está renunciando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que este colaborador que viene con un ciclo largo me renuncie porque lo está haciendo de manera libre y voluntaria, o que en la carta de renuncia me plasme por escrito que lo está haciendo por agotamiento o porque se siente, no sé, acosado, emocionalmente afectado, vulnerado, o porque la empresa no siguió pues ciertos parámetros que ya la norma ha establecido. Entonces, lo primero es eso, determinar el tipo de renuncia que me están entregando y con ello jurídicamente actuar. ¿Por qué? Porque si es una renuncia motivada, ¿sí? Puede ser que haya sido una renuncia inducida y posteriormente me puede llegar a mí un proceso jurídico, en este caso puntualmente una demanda,
por ese motivo de esa renuncia. Entonces, allí la empresa tendría que actuar y desde Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya Paula nos va a contar un poquito al respecto, se deben de hacer unos acompañamientos y la renuncia no se puede quedar así, hay que contestarla adecuadamente, qué hizo la empresa y la parte documental allí empieza a ejecutar un papel muy importante porque es, no ven, pero es que se te brindaron todas las herramientas, se hizo esto y esto, pero tú igual estás decidiendo renunciar. Entonces ahí es muy importante eso, verificar qué tipo de renuncia es y no quedarnos quietos si es una renuncia motivada. Súper. Bueno, Lida, y yo creo que sea una renuncia, o sea, digamos que es lo menos usual. Realmente siempre nos vemos expuestos, es a un caso que el colaborador no se siente bien en ese nuevo puesto de trabajo, que empieza a decirnos su insatisfacción y posteriormente a eso también seguramente también la parte de la dificultad emocional para seguir haciendo bien sus funciones o la parte física, ellos ya van a empezar de pronto con otros temas. Desde gestión humana, dos cosas muy importantes que debemos apalancar con seguridad y salud en el trabajo. Lo primero, y como Vivian nos decía ahora, es hacer seguimientos muy juiciosos a esa condición médica con la que el colaborador venía y el seguimiento a esas nuevas condiciones laborales para ver la adaptabilidad, ¿cierto?, del colaborador a esas nuevas funciones. Desde el aspecto ya emocional y si vemos que la persona por alguna razón no está bien, pues ya tendríamos que mirar cómo hacer una intervención desde riesgo psicosocial, ¿cierto? ¿Cómo vamos a apalancar esa otra condición física y médica a un tema ya tal vez que se nos está yendo también por salud mental con el colaborador? Entonces, desde gestión humana tenemos que estar muy alertas a esos cambios que pueda favorecer esa condición de ese colaborador. Súper. Creo que ahí hablas de un aspecto importante y es también el acompañamiento que se le da a ese colaborador frente a ese riesgo psicosocial o esa parte de salud mental, ¿sí? Lo enfocaste frente a lo que hace talento humano, que también acompaña esa parte, y también cómo esa seguridad y salud en el trabajo también hace esa sinergia frente a la intervención del riesgo propiamente del colaborador del área y con el psicólogo experto. Entonces, creo que ahí nos dejan bases fundamentales para hacer ese seguimiento. Viene esa pregunta, ¿cuál fue el error más costoso que deja ver este caso, Paula? Desde talento humano, desde seguridad y salud en el trabajo, y Vivian, desde esa parte legal, ¿cuál fue ese costo para la empresa? Desde gestión humana considero que fue o no hacer una adecuada interpretación del examen médico de ingreso o eventualmente que la información que nos entregó el examen médico que tenía en este caso la empresa, pues no tuviera la información relevante para que la empresa hubiera tomado una decisión antes del ingreso de esta persona. Perfecto. Y Bueno, para mí desde la parte legal pensaría en el tiempo de ejecución del proceso, ¿cierto? Y el acompañamiento. ¿Por qué? Porque reitero, 2022, con una calificación que apenas surtió efecto 2, 3 años después aproximadamente, era para haberla tenido mucho antes y haber ejecutado oportunamente algunas otras acciones jurídicas que hubiesen permitido identificar el proceso más oportunamente, ¿cierto? Entonces yo creo que no haber actuado en los momentos idóneos que el ausentismo indica como tal. total. ¿Cuál fue ese mayor acierto dentro de cada una de las áreas? El mayor acierto, siento que fue ya levantar la mano, ¿cierto? Cuando ellos veían que se estaba saliendo de las manos de la empresa el caso y que se rodearon pues ya de profesionales
expertos en el tema y que le pudieron dar de alguna manera salida al caso, pues porque hoy estamos hablando que eventualmente es un caso relativamente exitoso para la empresa porque está a puertas, digamos, de cerrarse. Total. Aunado a lo que dice Paula, creo que haberse alineado con el colaborador para empezar a ejecutar ciertas acciones, lograr la calificación en primera instancia, hasta el punto que ya hoy pues el colaborador se reintegró y quizás está próximo a un cierre, creería yo que exitoso del proceso. Qué bien. Vivian, si hoy nos estuviera escuchando un gerente, estuviera escuchando nuestro episodio de nuestro podcast, ¿qué debería llevarse? Considero que lo primero es revisarse hoy cómo están sus procesos desde talento humano, desde una transversalidad, ¿cierto? Conocer cuáles son esos aspectos puntuales que debe preguntarle a cada uno de los responsables de sus procesos. Venga, ¿cómo estamos en indicadores? ¿Cómo se está hablando usted en temas de recobros de incapacidades? ¿Cómo estamos hoy aplicando la norma? Sentarse en una mesa e identificar cada uno de ellos y empezar a generar un plan de acción para intervenir cada uno de esos aspectos que hoy posiblemente o estén cojitos o que incluso no los tengan, porque voy a referirme a la norma puntualmente. Desde el año 2025 que tenemos una reforma laboral, hoy nos está llevando a unas necesidades muy propias de alineación de los procesos, con unas obligaciones para las empresas importantes. Entonces creería que es lo primero que cada uno de esos gerentes debe hacer, sentarse con su equipo de trabajo y conversar en cómo estamos, hacer esas preguntas adecuadas desde los indicadores y verificar qué les falta. Súper. Paula, ¿qué le entregarías a esos líderes de talento humano y de seguridad y salud en el trabajo? Básicamente, Lida, creo que tenemos que centrar la gestión del talento humano como un aspecto estratégico de la organización, donde esa conversación de las personas que lideran el talento humano estén apalancando decisiones estratégicas para el gerente, para esas decisiones que a veces tienen que tomar las organizaciones y que eventualmente para el dueño de la empresa pueden ser mal vistas como un proceso costoso, pero que cuando uno va y mira en la trazabilidad de las incapacidades, del recobro de las mismas, el no hacerlo, no asociarlo a un aspecto legal, le puede estar trayendo más costos ocultos a la organización y que tal vez por desconocimiento ellos no los están teniendo en cuenta y creen que ese valor que genera un buen proceso del talento humano no entrega valor a la organización y es todo lo contrario. Entonces yo creo que hoy es podernos sentar a tener conversaciones de valor desde gestión humana, desde seguridad y salud en el trabajo con los gerentes. Súper. Chicas, y una última pregunta para terminar este podcast y es en una frase. ¿Qué le entregarían hoy ustedes a una empresa pyme que estuviera empezando, que esté empezando a vivir un caso parecido? Y a esa frase o a estas frases que empiezan a decir, también me voy a sumar a decir las de parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, comenzamos con Vivian desde esa parte legal. ¿Qué le dirías? Yo le diría a cada una de las personas encargadas de talento humano, seguridad y salud en el trabajo, y es, hagan un análisis del caso. Siéntense y miren el estadio del proceso y empiecen a ejecutar acciones efectivas y rápidas, ¿cierto? Que les permita impactar tanto a la empresa como a ese trabajador. Es muy importante que creen un tablero, que yo los invitaría a creen un tablero de seguimiento. Ahora veíamos cuáles son los momentos de esas incapacidades
para que oportunamente puedan hacer eso. Creen ese tablerito con ese seguimiento, lo realicen oportunamente y se darán cuenta que no es un proceso complejo, simplemente es un proceso de atención. Perfecto. Bueno, y desde gestión humana yo considero que es mejor tarde que nunca. Si hoy tienen un proceso que les está ocasionando una dificultad como la que ya estamos hablando, es asesorarse, buscar, en este caso, expertos que les puedan ayudar a orientar mejor el proceso y partir de tomar unas acciones muy puntuales que los lleven a ir resolviendo el caso de tal manera que la experiencia de este caso les permita de ahí en adelante generar estrategias puntuales para el ausentismo de la empresa, para el manejo de las incapacidades y pues no dejemos a un lado seguridad y salud en el trabajo, que es un apalancador de toda la gestión del talento humano. Total. Chicas, y me uno a ustedes y hablo para los líderes de seguridad y salud en el trabajo, y es que debemos de hacer un análisis exhaustivo, no dejarlo simplemente efímero. Creo que hoy nos han dado palabras claves y ha sido análisis, conversaciones coherentes, fuertes y amigables a su vez con la parte gerencial, hacer sinergias con las áreas de toda la empresa y hacerle un seguimiento también muy profundo a esas incapacidades, a esos colaboradores y a esa parte documental para poder hacerlo de una manera competitiva y sostenible para una empresa. Entonces creo que este episodio hoy nos entrega realmente tips, herramientas, análisis que nos tenemos que ir a hacerlo dentro de nuestras organizaciones y también empezar a levantar esa manito cuando yo requiero de estos profesionales como hoy nos acompañan ustedes y que nos han acompañado a nosotros dentro de nuestras empresas de asesorías, que justamente es allí donde hemos dado con esa parte competitiva y sostenible. Darle los agradecimientos a Paula, a Vivian, que nos brindaron este espacio, que nos brindaron un poco de su tiempo, porque sabemos que vienen siendo bastante el compromiso que adquieren, pero muchachas, mil gracias.